del 11 al 16. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 16. Le estaremos dando lectura unidos. Aleluya. Si lo tiene, hermano, glorifique el nombre de nuestro Dios. Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Le daremos lectura, hermanos, unidos a estos versículos. Gloria sea a nuestro Señor y Dios. Aleluya. Le damos lectura, hermanos, decimos unidos. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Oramos, Señor. Oh bendito Dios y Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra para siempre, Dios mío. Oh Dios de la gloria, de pronunciar, Señor eterno, tu nombre, Dios mío, en cuanto tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, oh Padre Celestial. Oh Dios mío, tú tienes la autoridad, Señor, tú tienes, Padre de la gloria, el poder, Dios mío, porque solamente, oh Dios de la gloria, tú eres el único Dios verdadero. Oh Dios mío, tú eres el fiel y verdadero, dice tu palabra, eterno Dios. Por tanto, tu palabra día a día se muestra, Dios eterno, oh Dios de la gloria, y nosotros como criaturas, Señor eterno, oh Dios de los cielos, vemos tu poder, Señor, que sostienes todas las cosas con el poder de tu palabra, Dios mío. Por eso eres el Verbo de Dios, Dios eterno, oh Dios mío, gracias, oh Padre Celestial, por ese amor demostrado, Dios mío, en tu Hijo Jesucristo, el cual es el Rey de los Reyes y Señor de Señores, eterno Dios. Gracias te doy, Señor Dios mío. Meditaremos en tu palabra, Señor eterno. Tu palabra quede en nuestro corazón, en nuestra mente, eterno Dios, y podamos meditar en la misma, Señor, en donde quiera que estemos y andemos, Señor eterno Dios. Tu palabra sea, Señor, nuestro consejo, Padre, cada día, y oh Dios mío, glorifiquemos tu nombre, eterno Dios, donde quiera que estemos y andemos, Dios mío. También te pido, Señor, que abra la sabiduría, el entendimiento, eterno Dios. Tu palabra, Señor amado, abre a mi vida, a mi corazón, Señor amado. Gracias te doy, Señor. También si los niños han de subir, Señor eterno, nuestras hermanas les estarán enseñando, eterno Dios, la sabiduría a tus hijas, Señor, y puedan instruir también a estos pequeños, Señor eterno Dios, en tus caminos verdaderos y rectos, Señor mío. Y tu iglesia que se queda acá, Dios de la gloria, que aquellos que nos ven también, Dios mío, seamos bendecidos por tu palabra bendita y santa, Dios de la gloria. En tus manos estamos, eterno Dios. Te doy gracias, Dios mío, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro amado y querido Salvador. Gracias te doy, Padre bendito. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Amén.
título, hermanos, de este tema decíamos, dice Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos hermanos, y podemos ver en cuanto a nosotros lo que alcanzamos a entender con pues cosas que vemos, ¿verdad?, en otros países, ¿verdad? Aún todavía se menciona pues que hay reyes. Cuando nosotros, hermanos, vemos en la Escritura que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, se escribe, hermanos, con mayúscula. Él es Rey de los que en la tierra se llaman reyes, y lo menciona, ¿verdad?, y se escribe con R minúscula. En tanto, hermanos, que el nombre que tiene nuestro Señor Jesucristo, tan sublime, ¿verdad?, al nombre de nuestro Dios sea la gloria para siempre. Dice, hermanos, en este tema, en cuanto a la introducción que nuestro hermano escribe, Cristo es el Señor, dice una contundente verdad. No hay duda de esta parte, hermanos, dice la palabra también, porque en cuanto a Dios, hermanos, le dio, dice, un nombre que es sobre todo nombre. En tanto, hermanos, que no hay duda, ¿verdad?, de que nuestro Señor y Dios es, hermanos, el Rey de Reyes. Muchos, ¿verdad?, hoy de una manera también podríamos decir, queriendo, ¿verdad?, cierta autoridad que ellos tienen en lo terrenal, hermanos, pues ejercen esta misma. Pero en cuanto a la limitación que ellos tienen de no ser más, hermanos, hoy podemos ver que nuestro Señor y Dios, como el único creador, hermanos, es el único que tiene autoridad sobre todas las cosas, y podríamos decir en cuanto a su omnipotencia, Él es el Todopoderoso, hermanos, y por eso podríamos decir que sin dudar Él es, hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está por encima de reyes y señores. Muchos rechazan ese señorío, dicen, pero cuando Él venga a reinar, se manifestará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus enemigos serán derrotados para siempre. ¿Por qué, hermanos, podemos ver? Por eso dice la palabra que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, hermanos, todo labio, ¿verdad? La boca declarará que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, hermanos. Y se confirmará en aquellos que, hermanos, ejerciendo una autoridad, que creen que tienen cierto poder, ¿verdad? Pero, hermanos, en aquel día, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, cuando Él venga a sus enemigos, le hará ver que Él es el único Rey. Él es el único Rey de Reyes. Él es el único Señor de Señores, porque le reconocerán y dirán, y hermanos, de una manera pronunciarán que solamente Él es el único Rey, hermanos. Hoy dice que de una manera muchos rechazan ese señorío. Muchos dicen, hermanos, ¿verdad? Y a veces algunos hermanos le hacen ver de esta manera, diciendo, tu Dios. Y a veces queriendo implantar la duda, tu Dios no tiene el poder. Porque muchos hoy en día también, hermanos, pues de una manera ellos pues le adoran a estos y obtienen de estos ciertas cosas. Pero, hermanos, su poder de estos son limitados, podríamos decir, hermanos. Mas en el Dios que usted y yo hemos confiado, está sobre toda esta parte que podríamos decir, hermanos, confiamos en cuanto a lo que nosotros pidamos. Él, hermanos, nos los otorga, porque Él tiene la autoridad, hermanos, el señorío. En cuanto, hermanos, podemos ver también su soberanía, que es sobre todas las cosas, hermanos. Si nos vamos, ¿verdad?,
Y vemos ese pasaje bíblico en cuanto a aquel rey, hermanos, Nabucodonosor. Este hombre quizás, hermanos, entendiendo, extendido, hermanos, su reino. Pero vemos, hermanos, cuando Dios a este le enseña quién es el único rey, quién es el único, hermanos, que tiene la autoridad sobre todas las cosas, a manera que le reduce a nada. Aunque el hombre, hermano, se quiera engrandecer y diciendo, tengo autoridad y yo quiero cuanto yo hago cuanto yo quiero, lo que en mi palabra se menciona, pues esta se llevará a cabo. Mas Dios, vemos a este hombre, le reduce a nada, a manera que estos, junto con los animales, ahí, hermanos, estaba. Dios al hombre le hace ver en cuanto al señorío que él tiene, le muestra al hombre que el único rey es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros como iglesia, en cuanto a la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, hermanos, sin dudar, ¿verdad? Creamos. Se dice rey, hermanos, si pudiéramos decir que es pues un rey. ¿Qué ejerce este rey? Pues este rey, hermanos, tiene una autoridad cual ningún otro hombre terrenal tiene, hermanos. Por eso dice el canto que entonamos, ¿verdad? Somos hijos de un rey. Muy rico, sin par, hermanos, ¿verdad? Que usted y yo, al ser hijos de este rey, hermanos, podemos estar tranquilos en cuanto sabemos que Él es el único, hermanos, que tiene toda autoridad. Por eso cuando Él venga, dice, enseñará, mostrará, y los ojos de estos reyes que hoy terrenales ejercen esta parte, les mostrará, porque estos, hermanos, decíamos, se engrandecen. Pero demostrará a nuestro Señor Jesucristo que Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Dice en el versículo 11, hermanos, y conforme al punto 1 de esta lección, dice su deidad, perdón, su identidad. Su identidad. Nos muestra, ¿verdad? En el versículo 11 y dice: entonces vi al cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y el que lo montaba, dice, se llamaba Fiel y Verdadero. Cuán hermoso, hermanos, al escuchar, ¿verdad?, estas hermosas palabras y nombre de nuestro Dios, fiel y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único fiel y verdadero. Dice, hermanos, en cuanto aparece un jinete sobre un caballo blanco cuyo nombre es fiel y verdadero, dice la lección, el conquistador victorioso, y se identifica con un nombre fiel porque cumple todo lo que las Escrituras revelan de Él, hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo es, hermanos, lleva el nombre de fiel. Porque si vemos, hermanos, hoy en día, y hermanos, poniéndome a pensar, ¿verdad?, en estos días, observando algunas cosas que el hombre hace, ¿verdad?, a la ligera, que nosotros creyendo, por eso dice aquello, ¿verdad?, a veces se hacen cosas aparentemente buenas, pero hermanos, ante los ojos de Dios, que aunque el hombre piense que para él son buenas, hermanos, para Dios no le agrada. Pero nosotros como hombre, y en cuanto a nuestros sentimientos, hermanos, y razonamiento humano, hacemos cuanto, hermanos, a Dios ni siquiera le agrada, hermano. Pero nos dejamos llevar por nuestros impulsos y no emociones. Vemos, hermanos, nuestro Dios mostrando en su palabra que Él, hermanos, dejó escritas y
cuando dice que Él es fiel, porque en cuanto a las Escrituras, hermanos, nos revela quién es Él, y lo que nos hace ver cada día podemos verlo con nuestros ojos, hermanos. Pero algo tan sencillo, ¿verdad? Que lo que dice la Biblia, cuando analiza al hombre y le dice que es como la flor del campo, que a la mañana florece y a la tarde se termina. Su palabra lo dice y el hombre lo ve, hermanos, porque cierto, ¿cuál es el proceso del ser humano? Nacer, crecer, reproducirse y morirse, y terminó esto. Y está escrito en la palabra, hermanos. Pero el hombre ni siquiera esto conoce de nuestro Señor y Dios, hermanos. Qué tan triste es, hermanos, ¿verdad? Aquel que no tiene el conocimiento de Dios. Él, hermanos, nos muestra en este su nombre fiel, porque, hermanos, nos muestra, ¿verdad?, lo que en su palabra cada día, hermanos, está escrito, cada día lo podemos ver. Él es verdadero, hermanos. En el Evangelio de San Juan, una parte nos menciona en el capítulo 14, que ya usted conoce esta parte, capítulo 14, versículo 6, que dice en cuanto a... El versículo dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, y dice, la verdad. Él es la verdad, Él es el verdadero, digo también en la epístola que escribe, y estamos en el verdadero Dios, en Jesucristo, nuestro Señor y Dios y Salvador. Amén. Él es el verdadero, hermano, Él es verdad. En contraste, en cuanto, hermanos, a algo contrario, el enemigo, que no, hermanos, este es padre de mentira, este al hombre de una manera le engaña y le hace, verdad, que éste haga cosas no agradables a Dios. Juan 8:44 dice la palabra de nuestro Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira, porque engañó desde un principio a Adán y a Eva, hermanos, mostrándoles verdad, diciéndoles a esto. Él es padre de mentira. El hombre, hermanos, a veces le hace ver, hermanos, como vemos en cuanto a la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Él hoy al hombre también le enseña, quizás en cuanto al poder limitado que tiene, ofreciéndole tantas cosas al hombre, le engaña y cree que y dice que ¿verdad, hermano?, engañándole al hombre, el hombre fácilmente va y atiende a eso que no es verdad, hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, aclarando y mencionando y diciendo, yo soy la verdad, porque se cumple cada día lo que usted y yo, hermanos, leemos en su palabra. Él es la verdad. Amén. En el versículo 12 del capítulo que estamos dando lectura, del 19, dice también, en cuanto a su identidad, hermanos, también se describe, dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Un nombre, dice, que ninguno conocía. Sus ojos, dice, como llama de fuego. Daniel, hermanos, en cuanto a la visión que él vio también en el capítulo 10, si alguien quiere justamente leerlo conmigo, se dice, hermanos, que el libro de Daniel tiene mucho, hermanos, en cuanto a la revelación que también Juan escribe en el Apocalipsis. Si usted va comparando muchas cosas, hermanos, se muestran. Daniel capítulo 10, versículo 6, dice la palabra de nuestro Dios:
Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud, y sus ojos como antorchas de fuego. Y dice en Apocalipsis, dice, y sus ojos eran como llama de fuego. Contiene palabras similares. Dice que la llama de fuego, también en 1:14 y 2:18, hermanos, transmite la ira santa de Cristo hacia sus enemigos contra el pecado que se ha acumulado hasta el cielo. Si nos vemos, hermanos, y quizás de una manera nosotros, ¿verdad? Cuando estamos quizás airados de una manera y nos enojamos bastante, dice que nuestro rostro cambia, ¿verdad? Dios, hermanos, porque le menciona a nuestro hermano la ira santa, porque nuestra ira como hombres, ¿verdad? Por eso dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestra ira es distinta a la que nuestro Dios, hermanos, tiene. Pero en cuanto a su ejecución, hermanos, la ira no crea que es algo sencillo, ¿verdad? Cuando Él determine, hermanos, en cuanto al trato del pecado, no es que Él sea, muchos dicen, ¿verdad? Es que si Él siendo bueno, ¿cómo puede pagar de esta manera o darle esta condenación al hombre? Dios, hermanos, hoy hace la invitación al hombre, en tanto que no quiere que ninguno perezca, sino que vengan al conocimiento de la verdad, haciendo la invitación día a día, mostrándole al hombre su grande amor. Él no queriendo, hermanos, que éste perezca, pero el hombre corre hacia ese lugar de tormento, porque dice, hermanos, en Apocalipsis 18, capítulo 18, versículo 5, dice la palabra de nuestro Dios: dice, gloria sea a nuestro Dios. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Cuando Dios, hermanos, ¿verdad?, determine en cuanto a juzgar esta parte que es el pecado, no crea, hermanos, que será esto tan sencillo. Volvemos a decir, hoy que me escuchas, es necesario atender a ese llamado que Dios te hace. Porque en tanto al pecado que cometes, aparentemente tú en tu ignorancia, porque conoces que haces mal, Dios te invita hoy a reconciliarte con Él. Él no quiere que pases este proceso, en cuanto dice, sus ojos son como llama de fuego. En cuanto a su ira, Dios, hermanos, a sus enemigos le pagará conforme, hermanos, lo mande. Porque el pecado que se comete será juzgado. Sigue diciendo también, dice, en su cabeza la diadema representa la supremacía de Cristo, completa soberanía en las esferas del universo. Soberanía, hermanos, que está sobre todas las cosas. Dice en Isaías capítulo 62, versículo 2 y 3, dice la palabra de nuestro Dios: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo. Y te será puesto un nombre nuevo, dice, que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Mencionando a nuestro Señor Jesucristo, en cuanto, hermanos, que dice, ¿verdad?, y el rey, a veces porque se identifica, hermanos, por su corona, ¿verdad? Hoy cuando, hermanos, un hombre, cuando quizás
en cuanto podemos decir al ejército militar, ¿verdad? Estos hombres se distinguen que el mayor dice, pues tiene ya, hermanos, una estrella. En su gorro que él tiene, hermanos, ¿verdad? Se le reconoce la autoridad que éste ejerce sobre ese mando, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, por eso lo muestra y nos dice, ¿verdad? Entonces verán los gentes tu justicia y todos los reyes tu corona. ¿Por qué? En cuanto dice un nombre nuevo tendrán y serás corona de gloria en la mano de Jehová, dice, y la diadema de reino en la mano del Dios tuyo. En aquellos días, aquellos verán, hermanos, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Aleluya. El nombre tiene que ver, dice, con el ser mismo de una persona, un nombre nuevo que nadie conoce, dice, excepto el que lo recibe. Cuando dice la palabra de nuestro Dios también en Apocalipsis, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, hermanos, nos muestra, ¿verdad? Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Le dice a la iglesia de Pérgamo, le hace ver, ¿verdad, hermanos? La iglesia le muestra, yo conozco tus obras y donde moras. Y le hace fuertemente, le dice, estás en el trono de Satanás. Dios, hermanos, en cuanto al hombre, dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido, y después menciona, conforme al nombre que ningún otro conocerá sino usted mismo. Si nos vamos a esta parte, hermanos, ¿verdad? Cuán hermoso es, hermanos. Quizás podríamos decir, ya no llevará el nombre de Oscar, Guillermo, Brisa o nuestra hermana Linaí, su hermano Guillermo y su esposa, no recuerdo su nombre, sino solamente, hermanos, usted conocerá ese nombre. Gocémonos, hermanos. Cuán hermoso es, hermanos. Cuán hermoso es, hermanos, cuando ese día nuestro Señor y Dios, hermanos, se arrebate a su iglesia. Al leer, hermanos, en lo personal el Apocalipsis, para mí es motivo de gozo. Dios nos ayude a vencer, hermanos, esta carrera en la cual estamos. Nos ayude a que nos mantengamos firmes y fieles a nuestro Dios, hermanos. Dice, Dios le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Dios le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué, hermanos? Si usted lee en cuanto desde el principio de este capítulo 2 de Filipenses, ¿por qué le dio un nombre que es sobre todo nombre? Pudiéramos decir, si usted ve lo que Él hizo, hermanos, para que, hermanos, se le otorgara esta autoridad, hermanos. Por eso le menciona a la iglesia y le dice, al que venciere le daré, hermanos. El que venciere, porque dice el título de este capítulo 2 de Filipenses, humillación y exaltación de Cristo. Y si leemos a partir del 5, dice, el 7, perdón, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque se despojó. Por eso dice que nosotros, hermanos, en cuanto, ¿verdad?, a la humillación delante de nuestro Dios, en cuanto, hermanos, nos invita a que seamos, ¿verdad?, de una manera humilde, dejando el yo, hermanos, que a veces quiere fluir en nuestra persona.
Digamos como dijo el apóstol Pablo, dijo, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En la identidad de nuestro Señor Jesucristo vemos esta parte, hermanos, que menciona y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hermanos, y en cuanto, hermanos, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, hermanos, y este versículo muestra como enseñanza y doctrina a aquellos, hermanos, que rechazan el poderío, hermanos, en cuanto Dios le ha dado a nuestro Señor Jesucristo, en cuanto el hombre tiene que doblar sus rodillas delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos dicen, como mencionan, quién es, le preguntó a sus apóstoles. Muchos dicen también, hermanos, Jesús nomás el Hijo de Dios y se acabó. No le reconocen como tal, hermanos. No le dan la honra y la gloria, porque no honra al Hijo, dice, no honra al Padre. La palabra nos muestra y nos dice, hermanos, y en tanto que muchos quieran saltarse esa parte, hermanos, pues será difícil en aquel día. Será difícil para estos en aquel día. Juan toma, dice en el versículo 13 de Apocalipsis 19 que estamos leyendo, también dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, dice, ¿verdad? Cuando menciona también en Isaías capítulo 63 algo similar a esta parte, Isaías capítulo 63 versículo 2 y 3 dice la palabra de nuestro Dios: porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado, dice, no solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. No es, hermanos, conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo padeció en cuanto, hermanos, que es verdad, bañado en sangre por aquel sacrificio, sino que esta sangre, como muestra aquí, hermanos, dice, ¿verdad? Y los hollé con mi furor. ¿A quién, hermanos? A sus enemigos, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Pisar las plumas del lagarto se refiere al día de la venganza de Dios, descargo de su ira sobre los malvados. El manto tenido en su sangre no es, dice, la del cordero que fue derramada en la cruz del Calvario para remisión de pecados. No es esto, hermanos, dice aquí. Vemos al juez de la tierra, que su manto está empapado de la sangre de sus enemigos. Cristo, el comandante en jefe, dice, lucha, dice, contra sus oponentes a lo largo de las épocas antes de emprender la última batalla, dice. Sus enemigos, hermanos, serán, dice, hermanos, estrados de sus pies, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Aunque el enemigo de una manera u otra, ¿verdad? Queriendo a veces, hermanos, ¿verdad? En aquella parte con nuestro Señor Jesucristo, y nomás vemos cuando Pedro, hermanos, le hace ver y le dice, ¿verdad? Que pues no padeciese toda esa parte que iba a padecer. Apártate de mí, Satanás. Nuestro Señor y Dios, hermanos, en cuanto a la lucha que cada día mostrándonos también, para que nosotros viésemos, hermanos, cómo se tienen las victorias en nuestro Señor Jesucristo. A sus enemigos, hermanos, en tanto que le dará el pago cuanto éste, podríamos decir, merece por el pecado que éste tiene. Dice, hermanos, en cuanto a la lección, dice, el Verbo de Dios trae a la memoria lo
lo que menciona, hermanos, en el Evangelio de San Juan 1:1, que dice, hermanos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hermanos. También menciona la primera epístola del apóstol San Juan también 1:1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al Verbo de vida, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿verdad? También recuerda la carta a Laodicenses, el testigo fiel y verdadero. Le muestra también en cuanto al mensaje a esta iglesia, gloria a nuestro Dios. En capítulo 3, versículo 14, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, a la Odisea, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: el Verbo de Dios, el verdadero. La palabra de Dios, dice, se describe 7 veces para expresar perfección. Para expresar, dice, hermanos, perfección. Vemos en 1:2 de Apocalipsis 9, hermanos, 1:2, versículo 2, versículo 9. Si quiere, veamos y vemos qué nos muestra en estos versículos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de nuestro Dios, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice el versículo 9, también de este mismo capítulo: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la iglesia llamada Palmo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Afirma más el capítulo 6, versículo 9, afirmando respecto a nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo de Dios, hermanos. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sigue mencionando, hermanos, para terminar este punto, en cuanto a su deidad, dice, acompañada de la expresión, el testimonio de Jesús, y se interpreta como la palabra que revela a Dios. Juan identifica a Jesús como el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Amén. En cuanto, hermanos, también a su misión, dice, regir con vara de hierro. El poder del Rey de Reyes es cumplir su misión entre las naciones. Versículo 14 y 15 del capítulo 19 de Apocalipsis dice, hermanos, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían, dice, en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la remirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Las huestes celestiales, dice, le siguen en caballos blancos. Lo menciona también en Mateo 25, 31. Estos ejércitos, dice, no reciben armas, tampoco hacen planes de batallas. Pues dice, ¿verdad? Cristo es quien enfrenta al enemigo con la espada. Dice, con la espada de su boca, la palabra de Dios, hermanos. No es con espada, dice, ni con ejército, sino la palabra de Dios, hermanos, que es viva y eficaz. Esta, hermanos, ¿verdad?, tiene un poder en cual el hombre, decía mi padre, ¿verdad?, platicando con él, el poder que tiene la palabra para transformar tu vida, este poder es cuán igualable, inimaginable como es que actúa
actúa en el hombre, que le transforma y le cambia, cual pues ni siquiera, ¿verdad?, piense. Pues en cuanto, hermanos, a juzgar, porque muchos se escudan, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Pues al final, Dios sabe que me ha de pagar. La palabra, hermano, dice: mi palabra es la que te va a juzgar. La palabra ya dicha es la que al hombre, hermanos, por eso en cuanto a aquellas pagas que le dará el pecado, hermanos, en cuanto a juzgar, hermanos, no es que vayamos y a ver qué va a hacer Dios. No, hermanos, ya lo dejó escrito lo que le acontecerá al hombre que no venga a Cristo Jesús. Sus enemigos, hermanos, serán, hermanos, destruidos con el poder de su palabra. Reina sobre las naciones como rey y pastor, dice. Quien con su vara protege a su pueblo y destruye a sus enemigos. La vara de hierro es arma mortal como la palabra de Dios que sale de su boca. Esa palabra fortalece al creyente, pero si alguno no la acepta, dice, Jesús lo condenará en el último día. Según, hermanos, San Juan capítulo 12, versículo 48, lo que decíamos hace un momento, dice la palabra de nuestro Dios. San Juan capítulo 12, versículo 48, dice la palabra: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ya he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No se ignore esta parte, ¿verdad? No se ignore esta parte, persona que quizás no ha rendido tu vida completamente a aquel que es el dador de la vida, a Jesucristo. No ignores esta palabra. Es necesario atender a lo que Dios nos habla por medio de esta santa palabra que son las Escrituras, ellas inspiradas por Dios a estos hombres, hermanos, para que usted y yo hoy, hermanos, podamos entender el mensaje de Dios. No ignores lo que Dios habla. Dice que para el creyente, hermanos, esa palabra es fortaleza. En cuanto también como pastor, dice el Salmo 23, ¿verdad? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara peleará por mí, tu palabra es la que peleará por mí. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, porque vuestros enemigos, que como Dios nos dijese, déjamelos a mí. Yo me encargo de ellos, yo daré la paga al impío, porque yo soy un juez justo. Por eso nosotros habitamos confiados, hermanos, y juntos, hermanos, y habitando bajo la sombra del Omnipotente, bajo nuestro buen pastor, hermanos, que Él guía nuestra vida y Él pelea por nosotros, hermanos. Nosotros, hermanos, tranquilos debemos de habitar en este mundo. Sin temor, hermanos, a veces la carne, ¿verdad?, de una manera se atemoriza. Pero el hombre, hermano, sí tiene poder para matarte de una manera esta carne. Pero tu alma, hermano, la cual le pertenece a Cristo Jesús, tu Salvador, no temas. Y si algún enemigo tiene y tú sabes que no estás haciendo las cosas bien, tú ora por él. Dios, hermanos, peleará por ti. No quieras que tus fuerzas, pues de una manera derriben a aquel o venzas. No. Él pelea por nosotros. Él, hermanos, es, hermanos, el único que en cuanto a las batallas, no veo en la Biblia, hermanos, quien dice, hermanos, que le ha vencido, ¿verdad? Él es el Dios omnipotente, el todopoderoso, hermanos. Por eso dice, hermanos, y retando a aquellos dioses, ¿verdad? No conozco ninguno, dice.
Dios, nuestro Señor y Dios Jesucristo, nuestro Redentor. No hay, hermanos, en ningún otro en que el hombre pueda encontrar un verdadero refugio. El versículo 16, para terminar ya de este capítulo 19, dice la palabra, hermanos: y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuán hermoso, hermanos. Cuán hermoso será ver a nuestro Señor y Dios. Hermanos, que en su muslo, ¿verdad?, este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. A Cristo se le identifica, dice, con muchos nombres: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es uno de ellos. El título, dice, equivale a un sustantivos y superlativos, que, hermanos, sin igual, Él es Dios, y sin dudarlo, hermanos, esta parte: Él es mayor de todos los reyes y de todos los señores. Jesucristo, el soberano, más exaltado, dice, más sublime, que reina con majestad, poder y autoridad, hermanos. Sin dudar, hermanos, y gocémonos, hermanos, de quien hoy usted adora y glorifica. Glorifica y exalta a aquel que es digno, hermanos, en cuanto, hermanos, Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores, el alto, sublime, hermanos, el soberano de la tierra, hermanos, aquel que es digno, hermanos, que el hombre rinda su vida. El enemigo se viste también y quiere engañar a muchos, haciéndoles creer que Él tiene también autoridad y poder, pero le podemos decir, y lo ha visto usted, su poder de este es limitado. Cuando se muestre el Rey de Reyes, hermanos, le hará ver a aquellos hombres que confiaron en esa autoridad vana y en ese poder limitado. Mas nosotros, hermanos, exaltaremos a nuestro Señor y Rey, hermanos, Jesucristo, nuestro Salvador, hermanos, y Redentor. Gocémonos, hermanos, ¿verdad? En cuanto a ese día, nuestro Señor nos dará esa gran bendición, hermanos, de habitar, ¿verdad?, para siempre junto a Él y contemplar la hermosura de su santidad, hermanos. Dios nos ayude como iglesia, sin dudar, hermanos, y quedémonos con esta parte, ¿verdad? Reina sobre las naciones como Rey y Pastor. El creyente está confiado junto a su Rey y Señor. Sin duda, hermanos, en su vida o en su mente pasa el dudar de nuestro Señor y Dios, hermanos, que Él tiene la autoridad y Él es el único soberano, que aunque se encuentre, hermanos, en dificultad, crea que Dios le dará la victoria, porque Él tiene el poder, hermanos, la autoridad, porque con esta es que rige, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Oraremos y daremos gracias a Dios por su palabra, hermanos, que habrá en nuestra vida y en lo personal nos alienta cada día a seguir, hermanos, ¿verdad?, glorificando a nuestro Dios. Oramos, hermanos, y damos gracias a Dios. Bendito Dios y Padre, oh Dios mío, podemos decir, tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores, eterno Dios. Ante ti toda rodilla se doblará, Señor, y toda lengua confesará que tú eres, Señor, que tú eres nuestro Redentor, que tú eres el Hijo de Dios, Señor eterno. Aquellos hombres que de una manera tienen quizás cierta autoridad, pero en tanto a esta limitada, aún estos que, Señor eterno, Señor Dios de la gloria, no quieren reconocer ese Señor eterno, ese poderío, Señor, en cuanto, Dios mío, tu soberanía, Dios mío, tú le mostrarás a estos que tú eres el único Rey de Reyes, oh mi Cristo, fiel y verdadero eres tú, Dios mío. Señor eterno, que mis labios, eterno Dios, pronuncien tu nombre, Padre bendito.
Señor eterno. Gracias te doy, Padre de la gloria, por redimirnos, Señor. Gracias, Cordero de Dios, eterno Dios, por libertarnos, Padre. Gracias te damos, Señor Dios, por todas tus bendiciones. Vuelve el corazón del hombre, Señor mío. Vuelve el corazón del hombre a ti, Dios de la gloria, que estos puedan reconocerte, Dios mío, como Señor y Salvador, Padre. En tanto, Dios mío, que los días son difíciles, Padre. Tú, Dios de la gloria, ayúdanos, oh Padre bendito, a predicar con esa autoridad, Dios mío, que tú nos das, eterno Dios. Gracias, Padre mío, gracias te doy, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Espíritu Santo, por alentarnos con la palabra, Señor, viva y eficaz, Dios mío. Gracias, Padre, bendice a tu iglesia, Dios de la gloria. Señor, eterno Dios, sin titubear, Dios mío, tú eres el único Salvador, Señor, limpia, Señor, tu iglesia, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor, ayúdanos, Padre eterno. Oh Señor, a reconocerte, Señor, como el único Dios día a día, Señor eterno. Que el hombre, Dios mío, no quiera, Dios mío, de una manera, Padre celestial. Tú eres el único Dios, Padre, y el hombre no puede, Dios mío, burlarte, Dios de la gloria. Tú darás la paga a cada cual, Dios eterno. A tu nombre sea la gloria, Señor. Llena los corazones, Señor, de tu palabra verdadera, Señor mío. Llena los corazones de tu palabra poderosa, Señor. Quebrante los mismos, eterno Dios, y que vean, Dios mío, como tú eres el Dios verdadero. A tu nombre sea la gloria, oh mi Cristo, para siempre. A tu nombre sea la gloria, mi Dios, para siempre, Dios mío. Toda lengua, Dios de la gloria, confiese que tú eres el Señor y Dios, Señor, grita nuestras emociones, Señor eterno. No andemos conforme a nuestros intereses, Dios mío, sino conforme, Dios de la gloria, tú nos mandes, oh Dios. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Jehová, mi hacedor. Ayúdanos, Señor eterno, para servirte, Señor, con amor, eterno Dios. Llena los corazones, Dios mío, ese amor verdadero, Padre, que eres tú, Dios eterno. Y no sean palabras, Señor, porque las muchas palabras, Señor, salen sobrando, Dios mío. Ayúdanos a amarte, Dios eterno, en verdad, Dios de la gloria. Fiel y verdadero es tu nombre, Señor. Alabanzas a tu nombre, oh Cordero de Dios, para siempre. A ti sea la gloria, eterno Dios. Gracias te doy, Señor, por tu presencia y tus bendiciones, Señor. Tu Espíritu Santo sea en nuestra vida, Padre bendito. Gracias te doy, Señor omnipotente. Gracias te doy, Alfa y Omega. Gracias te doy, eterno Dios y Redentor, Jehová, mi Hacedor. Gracias, Padre Santo, mi buen pastor. Eres tú, mi buen Jesús. Gracias te doy, Padre de la gloria. Y sea la gloria, Señor, la honra. Ayuda a tu iglesia, Señor, tu siervo que ministra, Señor. Guíale, Señor, dándole sabiduría, entendimiento, Dios de los cielos. Esta iglesia, Señor eterno, pueda seguir adelante, Dios mío. Acuérdate, Señor, tu iglesia. Oh Santo, es tu nombre para siempre, oh mi Cristo. Para siempre tu nombre es exaltado, Señor. Ayúdanos a exaltarte aún, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, y nuestra vida podamos testificar, Señor, que servimos a un Dios verdadero, a un Dios santo, Dios mío,
a un Dios, Padre de la gloria, que todo lo puede, Dios eterno. Gracias te doy, Señor Dios eterno, por todas tus ricas y abundantes bendiciones, Dios mío. Te pido, Señor, bendice a tu iglesia presente, a tu iglesia ausente, Señor, y podamos cada día, Señor, unidos a alabarte, glorificarte, Dios de la gloria, y anunciar, Señor, tu palabra verdadera. Gracias te doy, Dios eterno. Bendice, Dios mío. Dios de la gloria, poder, Señor, es para siempre, eterno Dios. Que podemos acercarnos, Señor, confiados, Señor, creyendo, Dios mío, que tú eres el único hacedor de maravillas, Señor, singular, Señor eterno. Que lo que el hombre clama y pide, tú, Dios mío, le has de conceder, Señor, conforme a tus muchas misericordias, tu grande amor, Dios mío. Te ruego, Dios de la gloria, inclina tu oído, Señor, y responde, oh mi Cristo bendito. Tengas misericordia, Señor eterno. Pide, Señor, la familia Beltrán Tapia, Dios de la gloria. Tú conoces la necesidad, Señor, que ellos tienen, Padre. Tú conoces, Señor, su andar, su peregrinar en tus caminos, oh Dios mío. Ayúdanos, Padre bendito. Aumenta su fe, Señor, y ellos puedan confiar, Señor, y creer que tú harás en esa necesidad que ellos ponen, Dios de la gloria. Ten misericordia, Padre de los cielos. También te pido oración, Señor mío, por Abby, Dios de la gloria. Tú conoces, Padre de los cielos, lo que esta niña, Señor, tiene, Padre bendito. Te ruego, Señor, obres, Dios de la gloria, tu Espíritu sea obrando, Señor, limpiando, quitando, Señor, oh Dios de la gloria, este vómito, buen Jesús. Tú eres Dios, Padre, tú eres poderoso, eterno Dios, tú puedes obrar, Señor, tú puedes hacer, Señor eterno, en la vida, Señor, de esta pequeña, Padre celestial. Te ruego también, Dios mío, nuestra hermana Alfonso, eterno Dios, guarda su vida, Dios mío. Ayúdale, Padre, en el lugar en que ya estarán, Dios de la gloria. Puedan también, Señor, testificar, oh eterno Dios, que tú, Dios mío, eres el Redentor, el Salvador, Señor. Dale la palabra, Señor, si ella, Dios mío, han de hablar tu palabra, Señor, no con temor, Señor, sino autoridad que tú le has dado, eterno Dios. Respáldales y ayúdales, oh Dios mío. Oh, gracias te doy, bendito Dios. También, Padre bendito, te ruego, Señor, nuestro pastor general, Dios de los cielos, oh Dios de la gloria, me permites que Él esté, Señor, al frente, Señor, de este movimiento, Padre de la gloria. En cuanto, Dios de los cielos, Él pueda, Señor, llevar a tu iglesia con sabiduría, entendimiento, Señor, eterno Dios, tu Espíritu Santo sea en su vida, Señor, llenándole, dirigiéndole, Señor, y si es necesario en cuanto a la corrección, tú puedas hacerle, Dios mío, Él ande conforme a tu corazón, oh Jehová, que Él ande conforme a tus estatutos y decretos, Señor eterno, que Él ande, Señor, conforme a lo que tú mandas en tu palabra, en cuanto a la enseñanza, Señor, verdadera, en cuanto a la instrucción que tú nos has dejado, Dios mío. Esto, Señor eterno, nos encargaste, Señor, que anunciemos tu palabra tal y como es ella, Dios mío. Oh Dios de la gloria, que no sea la emoción, el impulso, sino tu Espíritu Santo sea guiándole, Señor eterno. Oh Dios de la gloria, juntamente con su familia, Señor, puedan ellos servirte, Dios de la gloria. También se pide oración, Padre, por Ángeles Gómez, Señor, esta, Señor, que ha quedado viuda, Señor, dice tu palabra, que tú, Señor, al pobre, al huérfano, a la viuda, Señor, al menesteroso, eterno Dios, tú te compadeces de esto, Señor mío. Te ruego, consuela su corazón y en este mismo, Señor, esté tu palabra, Dios mío, eterno Dios, ella pueda venir y entregar su vida a ti completa.
completamente, Dios mío, juntamente con sus hijos, eterno Dios. Obra, Señor, en su corazón el poder, Señor, que tiene tu palabra, Señor eterno. Obra en su corazón y esta vuelva su rostro a ti, Dios mío. Te ruego por estas peticiones, Padre de la gloria. Obra, Señor, ten misericordia, buen Jesús. Ten misericordia, mi Señor y Dios, y a tu nombre sea la gloria y la honra para siempre. Confiamos en tu grandeza, en tu poder, Señor, y conforme a tus misericordias y tu grande amor, Señor, concederás, Señor, las peticiones también que tus hijos, eterno Dios, exponen en esta mañana, Señor, delante de tu altar, Señor. Oh, Señor, en tu presencia, Dios mío, porque aquí habita tu presencia, buen Jesús. Inclina tu oído y responde, Señor. Obra, Dios mío, con poder y gloria en esa petición, Padre celestial, y tu Hijo pueda ser victorioso cada día, Señor, en testificar de tu grandeza y de tu poder, Señor. Gracias te doy, Dios mío, por todas tus ricas y abundantes bendiciones que tú, Señor, nos das, Señor, y nos darás, eterno Dios. Gracias te doy, Padre bendito. Te ruego también por aquellos, Señor, que con gozo y alegría dan, Señor mío, de lo mucho que tú le permites, Señor, que no cierren su mano, sino que dan para que tu obra siga, Señor, en aumento, Señor. Y en cuanto al uso que se le da a la ofrenda, Dios mío, tú, oh Dios de la gloria, si es necesario que esta sea, Señor, multiplicada, creemos y sabemos que tú lo puedes hacer, Dios mío. Gracias te doy, buen Jesús. Gracias te doy, Señor, por todas tus ricas y abundantes bendiciones. Alabado y bendecido sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por Dios. Aleluya. Amén. Bien, gloria sea nuestro Dios. Saludamos nada más, dice aquí a nuestra hermana Lea Sanz. ¿Será? Andrés, así se llama, Andrés. Andrés Gemima. Dios bendiga también. Nuestra hermana que ha estado viendo, Dios le ayude, hermanos. Mientras la ofrenda sea rendida, entonaremos, hermanos. Entonaremos, hermanos, la primera estrofa del himno 5. Entonamos hace un momento. Dice al Rey de los Reyes. Amén. Entonamos, hermanos. Al Rey de los Reyes, Jehová es glorioso, cantemos con gozo en santa comunión, con gran reverencia a Él, elevemos su nombre, exalcemos de todo corazón. Soy paz de mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Estaremos dando gracias a Dios porque nos ha permitido en esta mañana estar en su casa de oración, alabando y glorificando su nombre y también oyendo su palabra, hermanos. Oramos y damos gracias a Dios. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Dios mío, porque nos has permitido en esta hermosa mañana, eterno Dios, estar alabando y glorificándole, Señor, tus hijas, Padre, que han tenido a su cargo, Señor eterno, la dirección de alabanzas. Ayúdale, Dios mío, y a su cada día también, Dios de la gloria, servirte con gozo y alegría, Señor, glorificando tu nombre, Dios de los cielos, porque tanto que eres digno de la gloria y de la honra, buen Jesús, para siempre, eterno Dios. Gracias te damos, Señor, también por tu palabra, Señor eterno, que
que hemos oído y aprendido, Señor, y en nuestro corazón, Señor eterno, oh Dios de la gloria, que de esta, Dios mío, en tanto que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, el soberano de la tierra, Señor, el soberano, eterno Dios, que tienes, eterno Dios Padre, y está sobre todas las cosas, mi Señor. Y Dios, gracias te doy por la vida de tu iglesia presente, tu iglesia ausente, Padre bendito. Bendícenos, oh Dios, y ayúdanos, oh Padre de la gloria, que podamos glorificar tu nombre, Señor eterno. Gracias te doy, Señor y Dios, por todas tus ricas y abundantes bendiciones, oh mi Señor y Dios, que nos has dado en esta mañana. Y también ayúdanos, Dios mío, al estar por la tarde, eterno Dios, trae a tu iglesia, Señor, oh Señor, en tus corazones hay ese anhelo, Señor, la necesidad, Señor, de alabarte y glorificarte, eterno Dios. Gracias te doy, Dios mío. Saldremos de tu casa, mano de tu presencia, cuando nos cúbrenos con tu sangre preciosa y que tu ángel acampe alrededor de nosotros y nos defienda de todo mal, Señor. Ayúdanos, Dios mío, para glorificar tu nombre, eterno Dios, y hablar de tu palabra, tu verdad, Señor eterno. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado y querido Salvador. Gracias, oh Señor y Dios. Aleluya. Amén y amén. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con los presentes, ausentes y con toda su iglesia en general, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Estaremos, hermanos, recitando los versículos que al final de cada servicio damos lectura. Es la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 24, decimos unidos, dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 24. Dios les bendiga, hermano, la iglesia Maranata, juntamente con su pastor Felipe López Guzmán. Dice, hermanos, Dios le bendiga. Amén. Gloria a nuestro Dios. Salúdense, hermanos, también en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primero Dios, nos vemos por la